SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, termómetro a la evasión fiscal. Delighted to announce today that G7 finance ministers have, after years of discussions, reached a historic agreement to reform the global tax system. Es Rishi Sunak hace aproximadamente 2 años, anunciando el acuerdo histórico para poner un suelo fiscal, un impuesto mínimo a las empresas. Era un momento que el G7 describía como hacer historia. Y lo que buscaba era eso, que todo el mundo pagara un buen impuesto en un buen momento y en todo el tiempo en el que tenía que tributar. Lo que se planteaba era el fin de la evasión fiscal. 24 meses después, 2 años más tarde, esa evasión fiscal sigue ahí. El balance general es que se ha progresado, sí, pero poco, muy poco, porque los 2 grandes pactos que los grandes países cerraron están haciendo aguas. 140 países firmaron en 2021 un acuerdo de transparencia por el que sus entidades iban a compartir la información de todos los 1.000 millonarios y de todas las transacciones 1.000 millonarias que pudieran desviarse a paraísos fiscales. Aquel acuerdo de transparencia hoy se puede decir como mucho que transparente no es, como mucho es translúcido. Y hubo un segundo acuerdo, un acuerdo fiscal, un pacto por el que se fijaba un 15% de suelo a todas las empresas. Lo mínimo que se iba a pagar en el planeta era un 15%. Ese acuerdo está absolutamente agujereado y a día de hoy es un auténtico fracaso, dice hoy el Observatorio de la Unión Europea. Así que las 2 medidas, las 2 están ahora mismo fallando. En individuos, lo que se anunció inicialmente era esto. Right now, billionaires pay an average rate of 8% on their total income. A firefighter and a teacher pay more than double the tax rate that a billionaire pays. Lo que Joe Biden decía, que un bombero, una profesora pagaban el doble de impuestos de lo que pagaba un millonario. 1/100 of the Americans will pay this tax. The billionaire minimum tax is fair. And it raises $360 billion that can be used to lower costs for families and cut the deficit. Y que se imponía un impuesto mínimo a los 1.000 millonarios, quienes tuvieran más de 1.000 millones de dólares, a pagar en los próximos años. Bueno, pues eso parece haber funcionado muy suave, muy ligeramente. La evasión fiscal individual ha ido cayendo. Así que, 1, si esto se hace, y 2, si lo hace Estados Unidos, la evasión fiscal individual mengua. La cuestión de compartir información entre bancos ha funcionado suavemente, pero, insisto, parece estar moviéndose. A cambio, los impuestos a las empresas que se discutieron mucho y durante muchos años. Como saben, antes de final de mes, el presidente del Gobierno, yo misma, vamos a ir a Roma para las reuniones del G20, en las que, sin duda, el tema central va a ser ese acuerdo internacional para un nuevo marco de fiscalidad global, un acuerdo que nos permita fijar un tipo mínimo efectivo de sociedades del 15%. Y que en el año 2021 cerraba un acuerdo celebrado por la OCDE, celebrado por el G7, anunciado por OCDE, Matías Corman. At the G7 on the weekend, a landmark historic agreement was reached, and that que utilizaba esa palabra histórico una y otra vez y que fue traspuesto por distintos países, también España. El acuerdo alcanzado en el marco de la OCDE y del G20 sobre la tributación de las empresas multinacionales y un impuesto mínimo global, creo que este es un hito muy importante por el cual ha trabajado intensamente el Gobierno de España. Y es el reflejo. Ese acuerdo ha sido agujereado dramáticamente debilitado, porque un gobierno tras otro han permitido exenciones fiscales que hacen que esas empresas que debían pagar un 15% estén pagando mucho menos, y que algunos 1.000 millonarios que constituyen empresas para esconder tras ellas sus fortunas estén soportando una fiscalidad, un tipo efectivo de entre el 0% y el 0,5%. Están escuchándolo bien. Quienes pagan con sus nóminas tipos medios de entre el 28 y el 35% en España se comparan con 1.000 millonarios que soportan tipos de el 0 o 0,5%. Este es el paisaje general. Esto es lo que hay. Acuerdos de transparencia que están funcionando para menguar
la evasión fiscal individual y acuerdos internacionales que deberían estar funcionando para menguar la elusión fiscal corporativa y que no lo están haciendo. Este es, insisto, el paisaje que hoy dibuja el Observatorio de la Unión Europea. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que además detalla cómo es la situación en España. Sí, los datos de este observatorio demuestran que la evasión fiscal sigue siendo un problema también en España. El observatorio cifra en casi 140.000 millones de euros el volumen de dinero que básicamente multimillonarios y multinacionales tienen repartido en paraísos fiscales para pagar menos impuestos. 140.000 millones equivalen al 10,5% del PIB de España. Ese es el tamaño de lo que no tributa, y esa cifra en el entorno del 10-11% se mantiene desde el año 2018. ¿Cuánto se pierde en recaudación por este dinero que no tributa? Unos 4.500 millones de euros según cálculos del observatorio. Si desglosamos, 3/4 partes de ese dinero es lo que dejan de pagar las grandes multinacionales. En su caso, 3.400 millones de euros se ahorran pagar estas compañías al desviar su riqueza y sus beneficios a otros países, básicamente europeos, básicamente Suiza, pero también a otras partes del mundo. Todo esto es lo que tenemos, fotografía general, fotografía particular aquí en España. Y a partir de aquí, ¿qué podemos tener y qué se debería tener? Hoy el Observatorio Fiscal dice hay dos soluciones. Si tenemos dos problemas, el de la fiscalidad de los 1.000 millonarios y el de la fiscalidad de las multinacionales, hay dos soluciones posibles. Primero, para los 1.000 millonarios. No estamos hablando ni siquiera de los ricos. Estamos hablando de 3.000 fortunas en todo el planeta, 3.000 personas en todo el planeta. Si pagaran un impuesto de patrimonio del 2%, de nuevo, no estamos hablando de expropiar ni de que paguen un 50%, no, un 2% de su patrimonio, a 3.000 personas, a 3.000 millonarios, reportarían 250.000 millones en ingresos. Este es el calibre del agujero y de ese agujero quirúrgico, de hasta qué punto está localizado. Por supuesto, ese debate está cargado políticamente, y aquí en España lo hemos vivido. En el sentido de que los grandes patrimonios, los grandes capitales, las grandes rentas tengan una aportación superior y evidentemente proporcionalmente superior a lo que aportan viendo las cómo clases medias la o propuesta del gobierno ha sido contradicha y contrapuesta por las cuestiones políticas internas, Partido Popular fundamentalmente, Isabel Díaz Ayuso. Porque hay que atraer inversiones electoral y empleo frente a lo que ha hecho Pedro Sánchez, que es imponernos un impuesto de patrimonio contra Madrid, que ya ha ahuyentado 1.900 millones de euros de inversión. La izquierda necesita fabricar pobreza para después tener dependencia y decir, pon el hombro, que ay, qué pobre, ¿verdad? El debate a fecha de hoy está abierto porque a fecha de hoy el Ejecutivo, para conformarse, tiene que pasar por este camino y, de momento, Sumar está diciendo ese impuesto ha de ser obligatorio, ha de ser permanente. Defendemos implementar el impuesto a las grandes fortunas no de forma coyuntural, sino de manera permanente. Hemos de reformar en profundidad el impuesto de sociedades para que, como decía, las grandes empresas aporten más y las pequeñas empresas mucho menos. Si es que no va de subir o bajar impuestos, va de quién paga impuestos. Esta es la primera cuestión y la primera propuesta, que 3.000 multimillonarios paguen un poco más el impuesto de patrimonio al 2%. La segunda propuesta es que las multinacionales paguen también, pero no un impuesto mínimo del 15%. Ahora mismo el Observatorio de la Unión Europea dice ha de ser del 25%, porque somos conscientes de que los países van a aplicar deducciones, van a agujerear este impuesto. Así que para lograr que se pague ese 15%, hay que elevar ese mínimo al 25%. Algo que el Ejecutivo inicialmente decía era coherente y que avaló cuando ese límite se llevaba al 15%. Es evidente que tenemos que ser coherentes en nuestra posición internacional y en nuestra posición nacional y que es imprescindible y urgente acabar con la carrera a la baja que nos empobrece a todos, impulsada por algunos países en cuanto a la bajada constante de los impuestos de sociedades. El Observatorio Fiscal de la Unión Europea concluye con esta frase: la evasión fiscal no es una ley de la naturaleza. No es un meteorito, es una decisión política y puede ser revertida. Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda de Gesta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas
buenas noches. ¿Ha fracasado la batalla contra los paraísos fiscales? Estamos viendo que ha menguado muy suavemente la evasión fiscal individual y no está menguando la evasión fiscal multinacional. ¿Ha fracasado esta estrategia? Pues en buena parte parece que sí, aunque es cierto que hay consensos que se van realizando cada vez con más países en torno a determinadas cuestiones para luchar contra esto, pero hay ciertas contradicciones. De hecho, este informe que se publica hoy contrasta con el que se publicó hace 5 días por parte de la Unión Europea respecto a la lista de paraísos fiscales. En esa lista, hace 5 días, se ha sacado de la lista negra a las Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, es uno de los territorios que en este informe toma bastante protagonismo. Por tanto, esta es una contradicción importante que vemos dentro de la propia Unión Europea. El capital que está eludiendo impuestos llama la atención porque ya no está reteniéndose de manera líquida en cuentas, sino que está invirtiéndose en ladrillo. Hoy este informe lo que dice es se está trasladando a socimis, a sociedades inmobiliarias, y se está invirtiendo fundamentalmente en comprar inmobiliario. El dinero que se va del impuesto se transforma en ladrillo. Pues esta precisamente es una de las consecuencias de este fracaso, entre comillas, ¿no?, del que estábamos hablando respecto de estos acuerdos. Los acuerdos sí que han traído consigo ese intercambio de información automática firmado por la mayoría de los países del mundo, pero en relación con las cuentas financieras. Por tanto, Suiza empezó a perder poder, no solamente por la presión de Estados Unidos, sino como consecuencia de este intercambio automático, y como consecuencia de ello, algo tan fácil como trasladar la inversión hacia otras áreas donde no hay ese intercambio de información, y desde luego el sector inmobiliario es uno de ellos. Es lo que está ocurriendo. Por un lado, se está trasladando inversión hacia Asia, hacia Singapur, hacia Hong Kong, fuera de Europa, fuera de Suiza, de otros países, y por otra parte, esa inversión en activos financieros se va trasladando hacia inversión inmobiliaria, que está, descontrolada, ¿no? O sea, si los bancos comparten información, si los bancos son más transparentes, la solución para evitarlo es meter el dinero en algo que sea absolutamente opaco, lo inmobiliario. Por ejemplo, esta es una de las cuestiones, ¿no? Y desde luego, el informe que hoy se publica en realidad está constatando algo que ya sabíamos, y se habla de esos 140.000 millones de euros en territorios offshore de ricos, españoles, pero esto ya es algo que hace unos años estaba planteando en esa cifra el Instituto de Investigación Económica de Estados Unidos. Por tanto, son datos que ya conocíamos, y desde luego el hecho de que los ricos no pagan impuestos sobre la renta, que es otra de las grandes cuestiones que se plantean en el informe, es algo que sabía el expresidente Aznar hace 20 y tantos años ya, que lo dijo, y que el propio Pedro Sánchez lo acaba de decir hace un par de años también. Por tanto, no son novedades. Lo que hay que hacer es, que poner cartas sobre la mesa y empezar a tomar decisiones, que es lo que no ocurre, ¿no? Déjeme que le pregunte por eso. Hemos hecho el diagnóstico y esta es ahora mismo la fotografía que tenemos. La evasión fiscal individual parece estar cayendo muy lentamente, muy lentamente, quizá demasiado lentamente. La evasión fiscal corporativa está aumentando, y está aumentando dramáticamente. Esto es lo que tenemos. Y el dinero deja de estar en los bancos y pasa a estar en sociedades inmobiliarias y en ladrillo. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se soluciona esto? La solución es voluntad política por parte de los estados, y desde luego a nivel internacional. Está cambiando algo a nivel internacional, y lo vimos hace algo más de un año cuando ocurrió que en Reino Unido se pretendió hacer una bajada masiva de impuestos aplicando normas o aplicando principios, thatcherianos, y esto fue una avalancha en contra de esas medidas, ya no solamente por parte de determinados sectores menos liberales, sino también por parte de Fondo Monetario Internacional, OCDE, incluso los mercados. El Banco Central Europeo hace poco más de un año hablaba de esa posible necesidad de gravar a los ricos, ¿no? Estos 1.000 millonarios que se dice en el informe, y por tanto, que está cambiando a nivel internacional al menos esos paradigmas que hasta ahora se planteaban. Es aquí
en España en concreto, necesario hacer permanente, por ejemplo, el impuesto a la banca? Ahora mismo es un objeto de negociación entre Sumar y el Partido Socialista. Hoy ha protestado sobre eso alguna banca. Hoy el Santander, Ana Botín, decía, oiga, nosotros en concreto... El Santander está cambiando un poco a favor de Europa, 1/3 en Norteamérica, 1/3 en Sudamérica y 1/3 en Europa. Antes de impuestos es donde ganamos nuestro dinero. ¿A qué lo dedicamos? 1/3 a pagar impuestos, 1/3 a pagar impuestos, 1/3 a dar nuevo crédito y 1/3 a los accionistas. 1/3 a pagar impuestos, decía Ana Botín. El Ejecutivo está diciendo el impuesto a la banca puede convertirse en permanente. ¿Ha de ser permanente ese impuesto a la banca? Bueno, a la vista de las recomendaciones que se están haciendo, como decía antes, del propio Banco Central, pues sí parece que debiera ser permanente. Cuando se habla de ese tercio que se dedica a impuestos, muchas veces vemos que se mezclan todos los impuestos, ¿no? Cuando lo que hay que hablar es del impuesto sobre los beneficios. Y vemos que ese impuesto sobre beneficios o ese impuesto o ese gravamen, digamos, nuevo sobre los beneficios de la banca no han hecho caer los beneficios de este sector, sino todo lo contrario, ¿no? Incluso quiero decir que están aumentando esos beneficios a pesar del impuesto. Por lo tanto, no parece que el que contribuyan, las empresas que pueden estar ganando más, como es en este caso las entidades financieras, que contribuyan a esta salida de la crisis y a esta necesidad de reforzar nuestro estado de bienestar, ¿no? Pues Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda de Gesta, gracias por estar con nosotros. Un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer, como siempre, un abrazo. Hoy este es el debate que se abre, hoy este es el diagnóstico que tenemos y hoy estas las soluciones que se plantean. Voluntad política, dicen quienes están en Hacienda, y impuestos mínimos con suelos más altos quienes están en el Observatorio Internacional. Porque los anuncios históricos que hemos oído una y otra vez de OCDE, G7, del propio Estados Unidos... We come from the land of corporate America. There are more corporations incorporated in America than every other state in America combined. Están moviendo ahora mismo el diapasón, pero lo están haciendo tan despacio y tan de manera escasa que hablar de fracaso es prácticamente una realidad. La evasión fiscal no termina de acabar. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.